etcétera, una gran dirigente. Muy bien, entonces la lucha por el petróleo para el Perú, la lucha por el gas natural domiciliario que tenemos en más cantidades que incluso Bolivia, es una lucha sustantiva. El ingreso nacional está sustentado en las exportaciones de minerales y del gas, ¿no? Por ello es que es fundamental saber por qué esos importantes ingresos generan desigualdad y no más bien bienestar. Sobre esto va a seguir dialogando el señor Juan Francisco Neira Condori, Coordinador Nacional de Usuarios del Gas Natural Domiciliario y Servicios Públicos del Perú, un dirigente joven, el señor Neira. Aplausos. Muchas gracias, estimado congresista Manuel Damber, estimado Jorge Chumpitaz, integrantes de la mesa que en esta tarde, en esta noche nos acompañan, queridos dirigentes, vecinos, luchadores sociales que en esta noche estamos aquí para reconocer la presentación del libro, obviamente, que nuestro estimado congresista Manuel Damber y Jorge Chumpitaz nos lo presentan, ¿no? El libro Soberanía Energética para el Desarrollo Integral del Perú. Lograr la soberanía energética significa tener una renta estratégica, como siempre lo dice nuestro congresista, ¿no? Yo os invito desde ya a poder contar una copia de este libro. En este libro, en principio, por ejemplo, ¿no es cierto?, nos invita o nos da a conocer todas las triquiñuelas que se dan por querer arrancarnos, ¿verdad?, la renta estratégica, por quitarnos el petróleo. Que el petróleo, por ejemplo, pueda ser manejado por empresas multinacionales, privadas, que se van enriqueciendo poco a poco. Petroperú es una empresa estatal, es una empresa peruana nuestra, que tiene la capacidad de poder manejar el petróleo, ¿no es cierto?, toda la cadena productiva. Pero ¿qué hace el lobby petrolero? Simplemente no quiere que Petroperú maneje, ¿no? No quiere que las ganancias, que la rentabilidad sea para los peruanos. Quiere que empresas como Frontera Energy sea la única que pueda manejar esos petróleos, enriquecerse en contra de los intereses del Perú. Eso está explicado acá, y de manera clara, de manera profunda, ¿no es cierto? Entonces, desde ya os invito a poder contar con este libro para ustedes, para sus organizaciones, para dirigentes de sus pueblos, ¿verdad? Porque, aparte de que, mire, ¿cómo pretenden, por ejemplo, el lobby petrolero, y lo explica aquí, y está bien detallado en cuadros, por ejemplo, ¿no? Existen empresas que están próximas a vencerse su contrato, que están en la selva, obviamente, ¿no?, sacando petróleo, ¿verdad?, sin inversión, simplemente ganando dinero a costas nuestras, a costa de nuestra riqueza petrolera. Hay empresas que están próximas a vencer, pero algo que nosotros de repente no hemos tomado en cuenta es esa nueva ley orgánica de hidrocarburos que pretenden aprobarla, pero que no se ha podido aprobar gracias al esfuerzo, gracias a que el congresista Damber, por ejemplo, ha presentado un dictamen en minoría. No, yo quiero pedir fuertes aplausos, por favor, para el congresista Manuel Damber, a su equipo, porque si no hubiese sido por esa acción valiente, heroica, peruana, ¿no es cierto?, la nueva ley orgánica de hidrocarburos probablemente ya hubiese estado aprobado. Y al estar aprobado, hubiésemos pues perdido ingentes recursos, grandes cantidades de recursos en favor de nuestro país. Por ejemplo, ¿qué pretenden con esa ley orgánica de hidrocarburos? Y está explicado aquí en el libro. Simplemente yo estoy dando puntazos puntuales, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan tener en cuenta. Seguramente cuando lo tengan lo van a revisar, lo van a repasar y van a entenderlo mejor.
Por ejemplo, con esa ley pretenden, porque ahorita existen contratos con esas empresas que tienen tasas de regalía del 16%, del 18%, del 27%, hasta del 30%, hasta el 50%. O sea, esas empresas actualmente, ¿no es cierto?, por usufructuar, por manejar el petróleo nuestro, nuestra riqueza, nuestros hidrocarburos, están pagando hasta el 50% de regalías. Pero con la sola aprobación de esa ley orgánica de hidrocarburos, automáticamente estarían, o sea, estos contratos están próximos a vencerse. 2019, 2021, 2023, o sea, próximas a vencerse. Y cuando se vencen, nosotros como país, ¿no es cierto?, podemos, Petroperú puede manejar esos petróleos, esa riqueza, o en mejores condiciones con otras empresas, en muchas mejores condiciones. Pero esta ley que pretende, al vencerse, quieren automáticamente renovarle 20 años a esas mismas empresas, automáticamente, con la sola aprobación de esa ley. Y además, lo que para mí es muy grave, nos dice en el libro, por ejemplo, con regalías, para que pague regalías solamente del 5%. Eso es un abuso, es un atropello, es un insulto, ¿no es cierto?, para todos los peruanos, para el país. Y si nosotros, claro, es un robo, hay que decirlo con todas sus palabras, es un robo. Y si nosotros no tomamos conciencia de esto, si nosotros no nos enteramos de esto, si nosotros no comunicamos de esto a nuestros pobladores, a nuestros dirigentes, a la ciudadanía, obviamente nos van a asaltar y nos van a robar. Y es algo que no debemos permitirlo. Así también en el libro, por ejemplo, se trata del tema del gasoducto sur peruano, ¿no? Voy a tratar de ser conciso porque los tiempos obviamente apremian, ¿verdad? Explica el tema del gasoducto peruano. Muchos dirán, pero está paralizado, pero Odebrecht, etcétera. Pero resulta que esta situación de Odebrecht, ¿no?, y el gasoducto se ha paralizado, y el lobby, pues, petrolero y del gas, ¿no es cierto?, ese lobby empresarial quiere aprovechar eso, ¿para qué? Utilizando esos pretextos para que ya no existe el gasoducto sur peruano, ¿no? Para que los pueblos del Cusco, de Puno, Moquegua, ¿no es cierto?, los pueblos del sur, obviamente, ya no se beneficien de ese gas. Y están planteando alternativas diferentes, más caras, ¿no es cierto?, de transportar ese gas al sur del Perú. Entonces, es algo que nosotros tampoco debemos permitir, debemos estar atentos. Hay una proclama en Cusco, felizmente, ¿no es cierto?, de que el gas es ahora o nunca. Hay que apoyar esa iniciativa. Nosotros desde acá, desde Lima, desde todo el país, porque es estratégico tener el petróleo en el norte, ¿no es cierto?, el gas aquí para Lima, el gas para el sur peruano a través del gasoducto. No que estén llevando pues en grandes cisternas a través de barcos, etcétera, no, que finalmente eso encarece el producto para los usuarios finales. Eso está explicado aquí en el libro, ¿no? Con mayor detalle, claro. Finalmente, también se habla del tema de Cálida y de la masificación de gas aquí en Lima. Ya la compañera Diana Morales lo ha explicado, ¿verdad? En esta propuesta del Plan Quinquenal 2018-2022, por ejemplo, Cálida dice a muchos pueblos de Ate, San Juan del Lurigancho, etcétera, ¿no es cierto?, que simplemente a ese pueblo yo no puedo instalarle gas domiciliario, ¿no es cierto?, porque está ubicado en altura. Así dice. O sea, su único pretexto es que está ubicado en altura, pero no explica, pues, qué impide instalar en altura. ¿Qué impide? ¿Hay un impedimento tecnológico? ¿No? ¿Técnico? ¿Hay un impedimento legal, normativo? No es pretexto. Entonces, el hecho de estar ubicado en altura, en laderas, ¿no es cierto?, no es pretexto para que Cálida no incorpore en su plan quinquenal. Y es algo que nosotros también tenemos que tomar conciencia, tenemos que luchar, ¿verdad? Y tenemos que hacer posible de que el gas sea realmente para todos, se masifique para todos.
especialmente para las laderas, porque seguro es obvio de que ahí se encuentran justamente pues los sectores más vulnerables, ¿verdad? Los más necesitados, los más pobres. Entonces, son temas que se explican muy bien, que se detallan muy bien en este libro, ¿no?, que nos presenta pues el día de hoy nuestro congresista Manuel Dahmer y estimado Jorge Chumpitaz, Soberanía Energética para el Desarrollo Integral del Perú. Os invito a contar con una copia de ellos, a leerlas, a revisarlas, a analizarlas y a compartir también. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Juan Francisco Neira Condori, Coordinador Nacional de Usuarios del Gas Natural Domiciliario y Servicios Públicos del Perú. Bien, de estos temas, del petróleo, de que quién gana con el gas natural, no lo vamos a ver en televisión, tampoco en los periódicos, menos en la radio. Estos temas, como son de ingentes ingresos, hacen publicidad, ningún periodista o los dueños de las radios, televisión, prensa monopólica lo difunde. Como por ejemplo, ahora que está en paro regional Arequipa, han salido unos ciudadanos a decir que están con Tía María y después les han preguntado ¿y quién financia tanto afiche, tanta lujo? La Sauder, ¿no? Aquí el dirigente de la Sauder que está acá, que han ganado el pliego sindical y la Sauder no quiere pagarles a los dirigentes y ha judicializado el arbitraje, el colmo. O sea, esa Sauder mentirosa del grupo mexicano monopólico quiere hacer lo que quiere y de ninguna manera se lo podemos permitir, y desde acá nuestra solidaridad. A continuación, las palabras de la socióloga dirigente Alejandra Dinegro Martínez, joven política y columnista en el Diario 1, en diferentes periódicos y de la Academia Socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo soy un poquito enana, me disculparán. Buenas noches, compañeros, señores, señoras. Quiero agradecer justamente aquí la invitación de mi compañero también, Jorge Chumpitaz, y de Manuel, del congresista Dahmer, a quien también le digo compañero. Él ha sido mi profesor en San Marcos, así que él es culpable de lo que yo voy a decir ahora. Yo voy a ir directo al grano. Como estoy acostumbrada a decir las cosas, justamente ustedes me han enseñado a decir las cosas así, de manera clara y directa, y llamar a las cosas por su nombre. Así que no voy a redondear mucho, ni tampoco le voy a meter cifras por la cabeza, que a veces ni yo misma las entiendo. Este libro, pero antes de eso, una de las cosas que yo no quería dejar de mencionar es que quizá estamos mal acostumbrados o no a que cuando se comentan libros tengamos en la mesa a los expertos, ¿no?, a los especialistas, que nos hablan de temas justamente importantes para el país, pero se olvidan pues de algo que yo siempre también discuto dentro de mi carrera. No escuchamos a la persona de a pie, al dirigente social. Y eso es algo que yo tengo que distinguir aquí en el trabajo que venimos haciendo a nivel de despacho, que justamente son los dirigentes sociales los principales protagonistas de esta presentación. Y eso merece un aplauso, no un aplauso para mí, sino para ustedes. Pues bien, somos un país que vive justamente, principalmente de la explotación de sus recursos naturales. Eso no es una novedad. Somos un país primario exportador y explotamos nuestros recursos. Y es lógico justamente que tratemos de sacar el mayor provecho de ellos. Pero para eso es fundamental conocer. Debemos partir por saber qué recursos tenemos, como la diversidad, la pesca, la flora, la fauna, pero también poseemos recursos de otro tipo, que justamente son materia del libro de Jorge y de Manuel, y estamos hablando aquí de los recursos energéticos, específicamente del gas, del petróleo y de los derivados de ellos. Si no se conoce básicamente esto, difícilmente se van a tomar
decisiones acertadas, decisiones idóneas, buenas decisiones. Y es justamente a este punto donde yo quiero llegar. Los temas que nos plantea el libro evidencian el tipo de decisiones que se vienen tomando sobre el tema energético nacional en momentos claves de nuestra historia. Como por ejemplo, en el año 2014 se logró con ustedes que se le otorgue a Petroperú la explotación del lote 192. Fue una jornada nacional, fue una jornada incansable, fue una jornada que incluso constó con el recorrido a varias partes del Perú y se logró. Es uno de los lotes justamente con mayores reservas probadas del petróleo y por el cual, a pesar de lograr una ley aquí en este Congreso, todavía se sigue debatiendo para que se respete esa ley, porque no se lo han dado a otra empresa. Pero bueno, más adelante les voy a seguir comentando. Y actualmente se viene aún debatiendo desde el año pasado la aprobación de una nueva ley orgánica de hidrocarburos. El libro justamente habla de estos hitos importantes en estos últimos años, pero se sitúa justamente en momentos claves de nuestra historia. No pierde la perspectiva histórica en la cual se debate y se trata este tema, y eso lo voy a mencionar al final. Detrás justamente de estas propuestas de leyes, de acciones y debates, están las decisiones que se toman, en este caso, desde el Estado, desde el sector público. ¿Qué tipo de decisiones ha venido tomando el sector público en materia energética? El libro justamente intenta responder a este interrogante, como a muchas otras también. El tema energético peruano tiene horizontes de 20, de 25, de 30, incluso a más años. Especialmente el sector petrolero y el sector gasífero. Por lo tanto, hay que ver cómo a nivel de país se proyecta su uso, su demanda, su administración y cómo se plantean las metas para estos aspectos. Lamentablemente, estos aspectos que parecen evidentes, que parecen sencillos de entender, no están comprendidos en ninguna norma que anime a trazar a largo plazo un trabajo en el sector energético. En pocas palabras, reiteradamente se ha mencionado aquí también en otros foros la carencia de un plan energético nacional, el cual debería ser justamente un punto de partida para poder debatir una nueva ley orgánica de hidrocarburos, que justamente les recuerdo, en los años 90 se dio una ley de hidrocarburos para poder mejorar la producción de nuestro petróleo que iba decayendo. Se supone que esta ley está orientada a ello. Las empresas que han venido a explotar nuestros recursos, como el caso del petróleo, son empresas medianas o pequeñas, vinculadas a hechos atroces de contaminación ambiental y de especulación financiera, como Pacífica, como Frontera, que además no tienen ningún tipo de manejo o trato de conflictos socioambientales. O sea, esto es una frase mía, este tipo de empresas son los guarimberos que atentan contra nuestra soberanía energética nacional. Y lo digo así claramente. El proyecto de la nueva ley orgánica de hidrocarburos es una propuesta destinada a extender los contratos de este tipo de empresas que vienen activando desde los años 90, donde se emitió la ley que ahora se quiere modificar para justamente elevar la producción de petróleo y mejorar justamente el sector. Para ello se modificó el tiempo de los contratos y actualmente se plantea extender esos tiempos a más de 40 años, sin resultados que efectivamente nos digan que funcionó, sino todo lo contrario. Y con respecto a la masificación del gas natural, que también es otro de los temas que plantea el libro, aquí hay un vacío, pues, y ya lo han mencionado. No hay un órgano rector estatal que garantice la masificación del gas natural. Lo que tenemos es un monopolio que determina la intensidad de las conexiones domiciliarias y si no fuera también por una conquista ciudadana, por una norma que lo consiguieron todos ustedes, los usuarios seguirían pagando
altos precios por la instalación, sin poder recurrir a una instancia que garantice el acceso a precio justo de este recurso. Y por eso tenemos actualmente tan solo una cifra minúscula de instalaciones, que bien podría extenderse para poder favorecer a los sectores más vulnerables, pero sobre todo aquellos sectores que también dan trabajo, como las microempresas, por ejemplo. No se ha hecho eso. El libro no solamente es testimonial, el valor de esta obra, de este aporte teórico, también lo es de carácter político, también lo es de carácter propositivo. Y es un producto sobre todo colectivo, no es un producto aislado, no es de lo que ellos piensen y se les ocurran, no, es un producto colectivo. Este libro es de autoría de ellos, pero es de todos ustedes, que tiene un sentido justamente de realidad, con perspectiva, desde la organización social como uno de los personajes justamente principales dentro de la obra. Pero también nos demanda la atención justamente por la defensa de un concepto tan sublime para nosotros como viene a ser el concepto de la soberanía. Otro aspecto vinculado a ello tiene que ver con la pobreza energética, una situación y un aspecto que queda fuera a veces de estos debates, pero que también están mencionados acá. Es decir, que aún hay un tercio de la población nacional que utiliza leña o carbón para cocinar, que aún tiene velas para alumbrarse. ¿Y quiénes son justamente ese tercio más afectado? Son las poblaciones rurales. Poblaciones rurales donde las personas se mueren de friaje, porque no hay casas térmicas, porque a ellos ni por acá van a ver ni siquiera un balón de gas. Eso se llama pobreza energética. E inclusive aquí en Lima, vayan a los cerros de Lima Norte o de Lima Este y van a encontrar población que no tiene ni agua, ni luz y que tiene una vela justamente para alumbrarse. Eso se llama pobreza energética. Se les está negando a esta población, a estos peruanos, peruanas, a estas familias, la posibilidad justamente de acceder a servicios que deberían pues estar garantizados en la Constitución. Y ese es el punto clave que también está mencionado en el libro y que también resume toda la labor que en estos últimos años han venido haciendo. Finalmente, como dije en líneas iniciales, este libro se sitúa en un momento crucial para el país. Estamos ante una crisis política, una crisis de régimen, como la llama Manuel, que se hace evidente también en otros aspectos, como la economía, como el trabajo, las inversiones. Es un momento en el cual los fuertes sectores económicos, tanto nacionales como transnacionales, están presionando a través de sus operadores para poder mantener u obtener leyes a su favor, que son leyes con nombre propio, digámoslo así, son leyes con nombres propios. Y si no ha sido por la organización social, tendríamos en este momento una ley orgánica de hidrocarburos totalmente antisoberana. Es en este momento histórico importante de esta coyuntura donde se presenta el libro de Jorge y de Manuel, que es un libro que se presenta como alternativa frente a estas propuestas, en el cual nos quieren decir que hay que profundizar aún más la explotación de nuestros recursos, que hay que profundizar aún más las desigualdades sociales, que hay que profundizar muchos otros aspectos como la flexibilización laboral, por ejemplo, porque sin eso no va a haber crecimiento, sin eso no va a haber desarrollo. Y esos locos que están justamente defendiendo su laguna, sus montañas, porque así hablan aquí, pues son unos locos que están en contra del desarrollo. Y así lo dicen. Y nosotros decimos no, no es así. Hay una alternativa de país y justamente el libro es ese. Para el tema de la soberanía energética hay una alternativa, con soberanía, con perspectiva. Y justamente es una alternativa patriótica, es una alternativa en rechazo a los lobbies y a las redes de corrupción presentes también en esta área. Es por ello que su importancia propositiva merece salir de este auditorio, merece recorrer
el país, el territorio, junto con ustedes, de inicio a fin. Muchas gracias. Gracias, Alejandra Dinero Martínez, socióloga sanmarquina, articulista, columnista del Diario 1, la leen todos los domingos hace varios años, igualmente escribe en Otra Mirada, en el Cusco, en Cusco Times, etcétera. Queríamos efectivamente señalar que este libro es un producto científico-social, participativo. Por ejemplo, hemos escuchado a la coalición de sindicatos de trabajadores de Petro Perú, muchas veces en los foros aquí, a Juan Castillo More, ¿no? Y se recoge toda esa sapiencia de los trabajadores que conocen muy bien el tema de Talara, los lotes petroleros, el oleoducto, son ellos los que revisan qué pasa con el oleoducto, etcétera. De ellos se recoge su ciencia, su conocimiento. Asimismo, recoge la opinión del Colegio de Ingenieros del Perú. Aquí han habido foros organizados por nosotros, por diferentes instancias. El Colegio de Ingenieros del Cusco, donde ha viajado el congresista al Cusco, a Moquegua, Arequipa, ¿no? Así como a expertos que ustedes también conocen, como Humberto Campodónico, Jorge Manco Saconetti, Aurelio Ochoa, autoridades, funcionarios de primer nivel, cuyo conocimiento se integra en una defensa patriótica de nuestros recursos naturales. Muy bien, sin más preámbulo,